Feliz de que continúen con nosotros. Estamos en la entrevista central del Despertador. En el día de hoy vamos a conversar con uno de los vicepresidentes del Partido de la Liberación Dominicana, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Juan Ariel Jiménez está con nosotros. Gracias, Juan Ariel, porque siempre muy amablemente acepta nuestras invitaciones. Bienvenido Muy al buenos Despertador. días. Muy buenos días. La verdad es que para mí es un placer compartir con ustedes y con todo el público. Gracias, igual. Encantado, Juan Ariel, y bienvenido. Y Gracias. vamos a empezar hablando del dolor de cabeza número uno, porque en esta campaña como que no se debaten realmente los verdaderos temas que deberíamos estar enfocados. Y vamos a empezar por el endeudamiento, la carrera de endeudamiento de las actuales autoridades. ¿Cómo ustedes enfrentarían esto? Es que no hay otra alternativa. ¿Qué es lo que pasa? Gracias, Ana Mitila. Mira, cuando uno ve los datos del Ministerio de Hacienda, uno se da cuenta, primero, que en lo relativo al sector público consolidado, dígase todo el gobierno, incluyendo el Banco Central, este gobierno ya ha aumentado la deuda en más de 26.000 millones de dólares en términos netos. O sea, todo lo que ha cogido prestado, incluyendo después de descontar todo lo pagado, ha aumentado en más de 26.000 millones de dólares. Estamos hablando de apenas 3 años y medio, porque la última información que se tiene al respecto es de diciembre del año pasado. Y es importante hacer esta aclaración porque ese aumento de la deuda ya sobrepasa lo que se endeudó Danilo Medina en 8 años, lo que se endeudó Leonel Fernández en 12 años. Pero yo siempre he dicho que la deuda no es necesariamente mala, todo depende de para qué se utiliza. Y siempre doy el ejemplo de una familia que si se endeuda para empezar un nuevo negocio, para comprar una vivienda, pues está bien, hasta para educar a sus hijos está bien. El problema es cuando se endeuda para despilfarrar el dinero. Y eso ha ocurrido en este gobierno. Mientras anteriormente la deuda iba básicamente a obras de infraestructura, construcción de calles, carreteras, caminos vecinales, presas, en este gobierno por primera vez en al menos 50 años o 60 años que tenemos información estadística del tema fiscal, se está tomando dinero prestado para pago de gasto corriente. Y esto según lo publica el propio Ministerio de Hacienda, donde da cuenta de que el ingreso del gobierno no da para el pago de gasto corriente. O sea, que nos estamos endeudando por primera vez en la historia desde el año 2020, todos los años, 21, 22, 23 y 24, para pagar nómina, para pagar subsidios, para pagar ayudas sociales. Entonces a mí me parece que esta es una decisión incorrecta en materia económica. Eh, Juan Ariel, yo cuando escuchaba el discurso del presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero, donde se concentró en hacer una rendición de cuentas de buenas noticias, al día siguiente, lo decía incluso aquí, que la oposición política perdió una gran oportunidad para desmontar, porque hay muchísimos argumentos ahí que se pueden desmontar con argumentos, con datos estadísticos, mucho de lo que dijo el presidente ahí, y sin embargo lo que vimos fue reacciones de dirigentes de la oposición diciendo que el presidente dijo mentira, que si el presidente le mintió al país, que si el presidente, o sea, argumentos o reacciones vacías, aun cuando los partidos políticos, y en este caso el PLD, tiene personas tan calificadas como usted en sus secretarías de asuntos económicos, que bien pudieron haber hecho un levantamiento y un trabajo muchísimo más activo de desmonte de argumentos, con datos válidos, para que entonces la población se dé cuenta de cuánto dijo o no dijo correctamente el presidente, pero desaprovecharon esa oportunidad. ¿Qué pasa con los partidos políticos y en este caso con el PLD, que no vemos a su Secretaría de Asuntos Económicos más activa en cuanto a la presentación de informes que, tan certero como el que usted menciona ahora, pudieran poner a la gente a reflexionar a la hora de ejercer el voto, pero no están aprovechando eso? Yo estoy completamente de acuerdo contigo y creo que nosotros los partidos políticos en sentido general tenemos que exigirnos más. Y en lo que respecta a los partidos de oposición, tenemos que exigirnos más en hacer una labor de aclaración de los datos en materia económica, en materia de salud, en materia de educación. O sea, yo coincido plenamente de que nuestra participación en política tiene que ir cada vez más hacia los temas que le preocupan a la gente,
pero desde el punto de vista objetivo, según lo que dicen los datos, y quizás dejar detrás esa política del insulto, esa política de la descalificación, porque yo creo que ya la ciudadanía nos está exigiendo más. En lo que a mí respecta, yo la semana siguiente publiqué un artículo, se llama Dato versus Relato, donde voy por las distintas áreas desmontando justamente esos planteamientos que hizo el presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas con los propios datos del gobierno. Yo digo, miren, él dijo que en educación estamos mejor que antes, pero los datos del Ministerio de Educación dicen que la matrícula en la educación inicial está en la mitad de lo que estaba en el 2019. Pero usted lo hizo, Juan Ariel, en solitario. O sea, yo recuerdo a Ana Mitila, Rosa no tanto, porque es más jovencita, que los partidos tenían su secretaría y convocaban a rueda de prensa, a veces mensual o trimestral, para hacer informe y presentar informe, y eso se ha descontinuado. Entonces, están involucionando en esa parte. Usted lo hizo en solitario, pero debió hacerlo el partido, a través de su Secretaría de Asuntos Económicos, de Asuntos de Salud. Pero perdón, yo tengo entendido que sí existía o existe, qué sé yo, una secretaría en la que Juan Ariel era miembro y creo que Guarocuya Félix también. Pero parece que no lo dejan accionar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Fue que la desmantelaron? No, para nada, para nada. No soy parte de la secretaría. La dirige el compañero Guarocuya Félix, un economista muy respetado, muy valorado por toda la sociedad. Claro. Y las distintas secretarías, porque se tienen 43 secretarías, sí, algunas de relaciones de partido-sociedad y otras orgánicas, las distintas secretarías hacen su trabajo y hacen un buen trabajo. Yo creo, y empecé mi opinión siendo autocrítico, yo creo que lo que nos ha faltado es comunicar mejor. Es toda esa información que tenemos, que analizan las distintas secretarías, ser capaces de pasarlas a la población, porque eso también es una labor educativa, es una labor pedagógica que yo entiendo que los partidos políticos debemos realizar. Sí. Juan Ariel, mire, voy a hacer un paréntesis antes de formularle la pregunta para dar a conocer una información de último minuto lamentable. Acaban de informarnos, de confirmarnos que, y me da mucha pena cuando tengo que hablar de que un padre pierde a su hijo, de que un hijo de Alfredo Pacheco murió en una balacera en los Estados Unidos, un hijo del presidente de la Cámara de Diputados, dirigente del PRM, se llama Luis Pacheco Rojas, el hijo del presidente de la Cámara de Diputados, que acaba de perder la vida en el día de hoy en una balacera en los Estados Unidos. Toda nuestra solidaridad. Vamos a tener más detalles sobre este lamentable caso en noticiassin.com, también en los espacios de Noticias SIN y en la Cámara de Diputados, por supuesto que vamos a estar buscando más detalles en el día de hoy de esta información que sacude la familia Pacheco, nuestra solidaridad para con él, con Digna y todos sus parientes. Una pérdida inesperada. Luis A. Pacheco Rojas murió en una balacera en los Estados Unidos. Bueno, qué pena, a esa manifestación de lamento, sí, porque la verdad es que es bastante lamentable, bastante penoso esto que se ha informado y que ha ocurrido. Y como tú dices, ningún padre está preparado mentalmente para perder un hijo. Así es. Nuestra condolencia, nuestra solidaridad con la familia Pacheco. Lamentable. Qué difícil, qué inesperada información. Juan Ariel, volviendo a la entrevista, en varias ocasiones yo he percibido a un expresidente Danilo Medina como desesperado, como queriendo obligar a sus simpatizantes, a los PLDistas, a que salgan a la calle a buscar el voto como sea. En la última intervención que vi de él, decía, recuerden que no estamos en el poder. Es que los PLDistas todavía no le ha caído el 10, como dicen, de que ya no están en el poder, de que no cuentan con los recursos, porque el presidente de ese partido así hincapié en que no tenemos los recursos, ya no estamos en el poder, salgan a buscar los votos. ¿Qué es lo que pasa? Es que no han entendido todavía. Y otra cosa, ¿por qué? Si el presidente de la República, como plantea Rescate RD y toda la oposición, ha hecho cosas deplorables en el gobierno, marca también a nivel de encuesta, tanto en el país como en mediciones internacionales. Sí. Rosa, pediría 30 segundos para unirme al mensaje de solidaridad y de condolencia con Alfredo Pacheco, una persona que a pesar de las diferencias políticas, todos nosotros en mi partido respetamos, apreciamos, él y su esposa Digna también. De verdad que mucho dolor por esta noticia, ya me lo habían informado justo antes de iniciar esta entrevista, o sea que
Para Alfredo Pacheco y para Digna, un abrazo solidario y que Dios les traiga consuelo, porque es una situación muy lamentable. Así es. Volviendo al tema que me preguntas, los partidos políticos son organizaciones grandes y en toda organización grande hay diversas conductas. Hay quienes, independientemente de si se esté en el gobierno, se esté en la oposición, hacen una labor comprometida, de sol a sol. Y hay otras personas que pues tienen otra forma de pensar en donde entienden que hay que acomodarlos mejor. Entonces, por supuesto, quien encabeza un partido tiene que saber hablarle a todas las facciones, tiene que saber decirle a esas personas que quizás se encuentran rezagadas, miren señores, pónganse las pilas, hay que salir a trabajar y no usen como excusa la falta de recursos, que por cierto, ustedes saben que la Junta entregó los recursos 2 días antes, porque, porque el Ministerio de Hacienda no le había hecho la transferencia. Incluso dijo que lo iba a intimar legalmente para que haga la transferencia de recursos. O sea, que por primera vez en la historia, algo que no se dio ni siquiera cuando el COVID, el gobierno no había entregado los recursos para una elección para los partidos políticos. O sea, eso es para que ustedes sepan las dificultades que tienen ahora mismo los partidos de oposición. Entonces, pues obviamente el presidente Medina sale a las comunidades y cuando se encuentra algunas situaciones tiene que ser capaz de motivar sus tropas y en este caso era decirle, señores, hay que saber estar en la oposición, hay que saber que se conquista con la esperanza, que se conquista con la empatía de los problemas que está sintiendo la gente y no solamente con el manejo de recursos para apoyar a personas que estén en necesidad. En lo relativo a la popularidad del presidente Luis Abinader, coincido contigo en una observación. A pesar del deterioro de la calidad de vida de los dominicanos que expresan los mismos números del gobierno, cuando nosotros vemos el aumento de la canasta básica, que ya supera los 9.670 millones, perdón, 9.670 pesos mensuales, apenas el salario ha aumentado unos 5.000 pesos. O sea, que el dominicano hoy en día tiene menos poder de compra que lo que tenía en el pasado. Cuando nosotros vemos el aumento de la delincuencia, que hace que seamos uno de los pocos países de América Latina donde tiene hoy una tasa de delincuencia mayor a la tasa del 2019, cuando vemos el deterioro de servicios públicos como el sistema de UNO, los apagones, cuando vemos que los pacientes de alto costo ya no pueden recibir sus medicamentos, uno esperaría que, por supuesto, el gobierno tenga otros niveles de aceptación, pero lamentablemente con un uso desbordado de dinero en publicidad y promoción y con un modo de hacer política excesivamente mediático. Por cierto, hoy publicó un artículo sobre eso, sobre el conflicto en el río Masacre y cómo firmeza no es espectáculo. Me parece que este gobierno muchas veces hace un espectáculo de la vida pública y eso le ha permitido, digamos, un tanque de oxígeno. Pero la verdad es una pena que la política caiga en eso y no caiga en mejorar la vida de la gente. Sí, para entender un poco el ritmo de endeudamiento, tenemos que ver la otra parte de la moneda. Todos sabemos lo que el gobierno está invirtiendo o gastando, depende de cómo se vea, en subsidio, con un petróleo por encima de los $83, creo que 83.7 según el barril de petróleo de referencia, el West Texas. Entonces, ¿cómo? O sea, está subsidiando la gasolina, el combustible a todo el país. Está subsidiando la energía eléctrica. Hemos visto cómo las cifras, lamentablemente, en el primer trimestre del año, lo que el gobierno ha invertido en ese subsidio al sector eléctrico. Entonces, ustedes tuvieron la suerte de tener petróleo a 40, a 50, menos de 50 por varios años, por un tiempo bastante largo, sobre todo en los gobiernos de Leonel Fernández. Entonces, ¿qué ustedes hubieran hecho en este caso? Bueno, Ana Mitila, yo tengo que disentir de ti y lo voy a hacer con datos. Este gobierno ha manejado un precio promedio del petróleo de $75 el barril. El primer periodo de Leonel Fernández, el precio promedio del petróleo fue de $83 el barril.
El primer periodo de Danilo Medina fue de $75.7 el barril. O sea que en cuanto a precio promedio del petróleo, este gobierno no ha visto nada distinto de lo que se había visto en el pasado. Y creo que muchas veces el gobierno usa como excusa, bueno, es que yo tuve el petróleo a 115. Sí, claro, 3 días solamente. En economía no se usan datos puntuales, se usan datos promedios. Y me llama la atención, justamente tú dices, hoy el petróleo está en $83, el West Texas Index, que es el que se usa de referencia, pero el presidente Luis Abinader dijo en su alocución que iba a mantener los precios del combustible congelado mientras estén entre 85 y $115. El precio del petróleo ha estado durante los últimos 9 meses por debajo de $85 y no ha hecho la reducción que él prometió. Entonces yo creo que esa es una de las tantas promesas más que él hace y luego se olvida, porque este es un gobierno donde un titular ya hace que el otro se olvide. Entonces, tenemos que saber, hablas del subsidio eléctrico. Vuelvo y repito, el precio del petróleo de Luis Abinader es exactamente el mismo. De hecho, ligeramente, unos $40 por debajo de lo que tuvo Danilo Medina y $7 por debajo de lo que tuvo Leonel Fernández en sus primeros 4 años, digo, 2004-2008. Sin embargo, este gobierno aumentó la electricidad, aumentó el precio de la factura eléctrica, bastante, por cierto. Sin embargo, este gobierno tiene una planta Punta Catalina que ha desplazado a muchas otras plantas costosas que utilizaban fuel oil número 2 y fuel oil número 6. O sea que este gobierno, en el sentido del costo de la generación eléctrica, ha tenido un precio mucho menor de lo que se había tenido en el pasado. Pero tú sabes, Ana Mitila, por qué este gobierno tiene que destinar más recursos a subsidiar el déficit eléctrico. Por una razón, porque las pérdidas de las EDES han vuelto a los niveles que se tenían en 2013. Tenemos un retroceso de 11 años del deterioro en el cobro de las empresas distribuidoras de energía. Entonces, como se tiene ese deterioro, como ahora se cobra menos, por supuesto que tiene que buscar más recursos. Entonces, no ha sido un tema precio, ha sido un tema del deterioro de esa capacidad de cobro, que por cierto se explica por la falta de inversión que tiene el gobierno en la infraestructura eléctrica. Cuando nosotros vemos los datos que publica el mismo Ministerio de Energía y Minas, que publicaba la CDE, ahora lo publica el Ministerio de Energía y Minas. Lo que nosotros nos damos cuenta es que es menos de un tercio la inversión de infraestructura que se tenía antes. Si no se invierte en cables coaxiales para evitar el robo de electricidad, si no se invierte en contadores telemedidos para poder detectar el fraude, si no se invierte en contadores prepagos, por supuesto que va a disminuirse el cobro y habrá que gastar más dinero. No es una inversión, es un gasto. Inversión es otra cosa. Juan Ariel, usted admite, y es algo, y ciertamente es así, o sea, la popularidad del presidente candidato Luis Abinader se mantiene elevada, con indicadores que dan cuenta de que tiene alrededor de un 60%. Vamos a suponer que no sea un 60%, vamos a poner un 58%, vamos a poner incluso un 55%. Y tenemos la situación de que la gente se queja de alto costo de la vida, de inflación y todo eso, pero no parece estar culpando al presidente candidato de esa situación. ¿Qué pueden hacer ya, faltando menos de 2 meses para las elecciones, los partidos de oposición, para convencer a la gente de que Luis Abinader sí es el culpable de que la situación está peor y hacer que Luis Abinader baje 4 o 5 puntos? Y le digo que puede hacer porque no hay precedente de que un presidente candidato, faltando meses para las elecciones, reduzca su puntuación, sino que por el contrario generalmente la aumenta, principalmente en el día D. Entonces no hay una, bueno sí, pero Hipólito fue en medio de una crisis. No hay no se ve esa posibilidad. A uno le da la impresión de que ya no hay nada que hacer en términos electorales, tomando en cuenta lo que está marcando ese candidato, que es un candidato en el gobierno. Yo creo que tú has dado en la clave y el tema ha sido que a pesar del deterioro en la calidad de vida de los dominicanos, no se culpa al presidente. Y en esto debo decir que el gobierno ha sido muy enérgico en la búsqueda de excusas. Todo tiene una excusa en este país. Cuando suben los precios, el problema es el COVID. Cuando suben los precios, el problema es la guerra. El problema son las embarcaciones. El problema es el petróleo. Y por eso yo siempre en mis análisis digo, señores, todos los países de América Latina tuvieron el mismo COVID, la misma guerra Rusia-Ucrania, el mismo precio del petróleo, el mismo precio de las embarcaciones. ¿Por qué la República Dominicana es el segundo país de Centroamérica donde más han crecido los precios, después de Nicaragua? Entonces, el gobierno ha sido
muy eficaz en excusarse, en pedir que lo chanceen. Y yo ahí coincido con tu crítica anterior de que los partidos de oposición no hemos sido capaces de desmontarle esos argumentos. Yo lo he hecho en intervenciones en radio, en televisión, en artículos de periódico, pero no ha sido una estrategia de la oposición. Ha sido acciones aisladas que hacemos algunas personas que nos gusta analizar los datos y nos gusta ir a la fuente, a la verdad de qué está pasando en los problemas sociales. ¿Qué se puede hacer de cara al proceso electoral? Bueno, dos cosas. Lo primero es que todo candidato tiene que encantar a la población. Tiene que ser capaz de hacer una propuesta de futuro que le convenza y que le diga que un mejor mañana sí es posible y que tienen ideas para lograrlo en lugar de excusas para justificarse como tiene este gobierno. Entonces yo creo que esa es la labor que nos toca, seguir recorriendo el país y seguir hablándole a los dominicanos de que no hay excusas para la mala situación que están viviendo y que por el contrario, un mejor futuro es posible. Juan Ariel, Roberto Rosario habló a través de Rescate, bueno, a nombre de Rescate RD, de que supuestamente van a elevar en organismos internacionales la denuncia de abuso del gobierno a partidos de la oposición. ¿Nos puede detallar, por favor, con qué tipo de prueba ustedes cuentan y qué tipo de abuso es lo que van a denunciar? Bueno, el primer abuso es un abuso financiero. Ustedes saben lo que es que un partido tenga unas elecciones un domingo. Para que ustedes sepan, un partido político tiene que poner personal en cada una de las mesas electorales. Tiene que haber delegados, tiene que haber suplentes. Entonces, ustedes saben lo que es tener unas elecciones un domingo y que el viernes en la mañana no hayan llegado los recursos. O sea, eso es para que ustedes vean el estrangulamiento financiero sistemático que está haciendo este gobierno. Y por supuesto, ellos no lo necesitan, están en el poder. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se ha estado abusando y los datos están ahí. Ustedes saben lo que es que una Junta Central Electoral le tenga que escribir una carta a un Ministerio de Hacienda diciendo cumplan la ley, que si no voy a tener que intimarlos. Ese es el nivel de deterioro institucional que tiene este país. Porque una cosa es el discurso, una cosa es sacar un video bonito y todas las semanas en la semanal decir, no, miren, aquí está todo bien, y con una frase célebre intentar convencer a la población de que se está trabajando en la institucionalidad, pero la realidad es otra. La realidad es que nosotros podemos ver una campaña sistemática de ataque a los partidos de oposición. Ustedes saben lo que es que las tarjetas de Navidad que entregó el gobierno se vencen en junio. ¿Por qué una tarjeta de Navidad se tiene que vencer en junio? Ustedes saben lo que es hacer y distribuir unos famosos bonos escolares en febrero. En febrero. O sea, en febrero no hay un inicio de año escolar. En febrero no se están comprando útiles escolares. No. En febrero coincidió con un proceso electoral. ¿Por qué no se hizo en años anteriores? Estos son el tipo de preguntas que nosotros tenemos que hacernos porque, insisto, el gobierno puede, a través de su retórica, a través de sus más de 10.000 millones de pesos en gasto en publicidad y promoción, que podemos hablar de eso, tanto que se le criticó al PLD en el pasado, y miren lo que están haciendo. Entonces, se puede pretender con el discurso tener una apuesta por la institucionalidad, pero en la práctica es todo lo contrario. Sí, el presidente Abinader ha sido enfático sobre la posibilidad de después de las elecciones enfrascarse en una reforma fiscal. ¿Cuál es su opinión al respecto? El presidente Abinader... O sea, relacionado con lo que conversábamos al inicio de la carrera de endeudamiento. Sí, por supuesto, y toda deuda lo que es impuesto a futuro, o sea, el pueblo dominicano tendrá que pagar el hecho de que este gobierno, en términos netos, ha endeudado al país en más de 26.000 millones de dólares del sector público consolidado. Eso hay que pagarlo. Ahora, Namitila, yo te diría, hay que ver qué tipo de reformas va a traer Luis Abinader, porque recuerdo en una de sus primeras alocuciones que él prometió una reforma para bajar los impuestos. Y él dijo que bajando los impuestos se iba a activar la economía y que esa activación de la economía iba más que compensar la reducción de las tasas. Eso, yo sé lo que él está hablando, eso se llama curva de Laffer en economía. Entonces hay que ver si él está apostando a ese tipo de reforma fiscal. Pero como todos sabemos, este gobierno hace una cosa y dice otra. Y a veces en una semana dice dos cosas completamente distintas. Entonces, en lo relativo a una próxima reforma fiscal, yo creo que tiene que ser integral.
Yo creo que nosotros tenemos que abocarnos a realizar tres reformas al mismo tiempo. Una reforma fiscal, una reforma de la seguridad social y una reforma laboral. Porque de lo contrario siempre se van a quedar cojas. Nosotros podemos hablar de el impuesto sobre la renta a personas físicas, pero el 52% de las personas en este país están en la informalidad. Nosotros podemos hablar de reformas para mejorar las pensiones, para mejorar el seguro de salud, pero apenas 26% de las personas cotizan en la seguridad social, de las personas que están en edad de trabajar. Entonces, por eso, a menos que se entienda que una sociedad es un todo integrado, que no hay tal cosa como una política fiscal separada del mercado laboral, separado de la seguridad social, vamos a estar haciendo parches. Y ahí también tengo que ser autocrítico y decir que este es un abordaje que debimos tener en el pasado, en el gobierno del PLD. Entonces yo le apostaría a eso, yo le apostaría a una discusión de cómo formalizar una mayor cantidad de trabajadores, una mayor cantidad de negocios, de cómo simplificar las obligaciones tributarias, porque es difícil pagar impuestos en la República Dominicana. A veces uno ve los altos niveles de evasión y en muchos casos es simplemente que hay negocios que no tienen cómo pagar un contador específico solamente para llenar los formularios de pago de impuestos. O sea que yo creo que un abordaje integral sería la clave. En materia electoral, y tomando en cuenta que estamos en campaña full, he visto que la oposición, bueno, ha sido crítica de la creatividad que ha tenido el gobierno de gastar dinero en inversión social, entre comillas, tarjeta escolar, tarjeta navideña, tarjeta esto, tarjeta aquello. En las elecciones de 2020, el presidente Luis Abinader prometió que iba a duplicar la tarjeta de solidaridad, que ahora se llama Supérate, que iba a duplicar la cantidad de beneficiarios. O sea, en campaña hizo una promesa que suena bien ante los oídos de los menos pensantes, cuyo voto tiene el mismo valor de los más pensantes. Sin embargo, ahora ustedes lo que han hecho como oposición es criticarle al gobierno el exceso en inversión social, pero resulta que eso no suena bonito ante los oídos de los menos pensantes que también votan, que sí les gusta el exceso en inversión social. O sea, el discurso político electoral tal vez debería ir más enfocado en invertir en los pobres y no en criticar al gobierno que invierte en los pobres, aun cuando ciertamente sabemos que lo hace con una intención política. ¿Qué ha pasado con la oposición? Sigo criticando a la oposición en cada pregunta que le hago porque siento que se van por la rama. Sí, siento que parecen novatos cuando son veteranos. Porque bueno, en la oposición son novatos bueno. Ellos. Se olvidaron de la oposición. No, Rosa, nos olvidamos. Tenemos que saber que el PLD duró muchos años en oposición, pero parece que no. Pero se olvidaron. Sí, Juan Ariel estaba un bebé. Se acostumbraron. Cuando estaban en la oposición. Entonces veo eso. O sea, fíjese que criticar la inversión social o el gasto social, como que electoralmente no es muy. Puede ser un arma de doble filo. Sí. Sí, pero me gusta que usemos los términos correctos. No es inversión social. La inversión social es la que se realiza en la fase de salida de la pobreza. O sea, si tenemos un gobierno que invierte en infraestructura, que invierte en mejoras productivas, que hacen que las personas vayan teniendo un trabajo, pues en una fase inicial puede ser que requieren ese tipo de ayuda. O en casos muy especiales, personas con discapacidad, familias que tienen personas con una enfermedad terminal que obviamente no pueden, digamos, salir a trabajar, pero la mejor política social es la creación de empleo. Y eso es bueno que lo tengamos claro. Y en casos excepcionales, ya sea en una primera etapa, en el tránsito de la salida de la pobreza, o en caso de familias que tienen condiciones muy particulares, pues ese tipo de ayuda se justifica. Ahora, lo que estamos teniendo es todo lo contrario. Lo que estamos teniendo es que la República Dominicana todavía hoy no recupera los niveles de empleo formales en el sector privado que tenía en el pasado. No los recupera 4 años después. Pero estoy de acuerdo con usted en eso, totalmente de acuerdo con usted en eso, Juan Ariel. A lo que me refiero es a que faltan 1 mes y medio para las elecciones. O sea, ahora el discurso debe ser político, más que técnico, y que ciertamente esa parte tiene sentido, pero tiene sentido en un escenario donde no estamos en elecciones. Pero si ustedes lo que están buscando es votos y lo que quieren es bajarle el 50% al presidente de turno, tienen que hacer que suene bonito en los oídos de los más pobres. Y los más pobres, eso que usted está diciendo. Bueno.
No, entonces Diga. le decía, este gobierno que todavía no ha logrado que recuperemos los niveles de empleo es un gobierno que regala dinero por todo. Aquí se regala dinero en Navidad para los padres, para las madres, un bono escolar en febrero. O sea, es un gobierno que está despilfarrando. Y esto es bueno que lo sepamos, porque todo despilfarro no es más que un aumento de impuestos en el futuro. Entonces, cuando el gobierno habla y el equipo económico ha sido enfático, cuando dice vamos a necesitar una reforma fiscal, lo que está diciendo es ya ustedes van a pagar los platos rotos del despilfarro que llevo durante estos 4 años. Eso es bueno que lo tengamos claro. Ahora, en la política es como en la pelota, cada quien tiene su rol. Así como el candidato y los candidatos a cargos electivos tienen que ir por todo el país enamorando a la ciudadanía, insisto, convenciéndoles de que un futuro mejor es posible, así otros tenemos que ir haciendo los señalamientos de las cosas que están mal en una sociedad. Y eso es importante, porque si no, seríamos cómplices de un gobierno que para todo dice, no me critiquen. Un gobierno con una sensibilidad extrema, donde ahora es no politicen los temas, no, claro, no politicen colinda con dejen eso así. Entonces, a algunos nos toca hacer los señalamientos, a otros les toca hacer las propuestas que enamoren a la ciudadanía. Juan Ariel, en ese mismo tenor político, electoral, Un asunto de roles. ¿el Partido de la Liberación Candidato, Dominicana por favor. cumplió o no con la cuota de género? Porque en el listado de los 8 no los vi inicialmente. Sí, lo cumplió 100%, insisto. La única crítica que se nos hizo en un periódico fue el Parlacén, pero en el Parlacén 8 de 20 candidatos, o sea, estamos hablando del 40%. O sea, y cumplió completamente con todo lo relativo a la cuota de género. O sea, que debieron ser 10 mujeres en lugar de 8. No, 8, 8, 40, recordemos que es 40 40%. mínimo. Porque nos explicaba César Fernández ayer que cuando sean pares es la mitad, según la explicación o la interpretación que tiene la fuerza del pueblo de la ley. No, eso sería incorrecto. Estamos hablando de un 40% mínimo. Entonces, si algo que cumpla 40% ya está bien. O sea, obviamente, sí, Cuando son pares, la mitad de cuando son dos. Si cuando son dos, exactamente, tiene que ser eso uno. Él aplica hablaba de- solamente cuando son dos, porque no tenemos Hablaba de 6 digamos, ayer. un 60% de personas. Cuando son dos, en el caso de algunas demarcaciones que tienen 2 candidatos a diputados, pues ahí sí, hay que cumplir con la mitad, que es uno de 2. Juan Ariel, febrero está fresquecito. Sí. A ustedes lo derrotaron de manera abrumadora, con todo y alianza. Falta un mes y pico para las elecciones. ¿Cómo van a cambiar ustedes en tan poco tiempo esa balanza electoral con elecciones presidenciales y congresuales? Yo creo que todo fracaso conlleva muchas lecciones y es mucho lo que podemos aprender de qué cosas tenemos que mejorar en la estrategia electoral, en la estrategia de defensa del voto en las mesas y en la estrategia también de conquistar a la ciudadanía. Yo creo que nos pasamos demasiados meses, digamos que tratando de entender a lo interno esta alianza y no tanto hablándole a la gente. Entonces yo creo que esas son de las cosas que tenemos que saber que fallamos en el pasado y corregir. Entonces estamos en ese proceso. Al menos en el caso del PLD vemos a un candidato en Abel Martínez salir a las calles, escuchar a la gente, hablarle a la gente. Entonces tenemos que irnos mucho más a la población y dejar de estarnos hablando tanto a nosotros mismos. Bueno, en la respuesta anterior dijo que la reforma fiscal debería estar amarrada a una reforma a la seguridad social y una reforma al código laboral. ¿Cuáles son sus ideas en su propuesta de país? ¿Qué es lo que debería modificarse de la ley de seguridad social y qué puntos puntuales y conflictivos del código laboral? Muchas gracias, Ana Mitila, por esa pregunta que llevaría un programa completo. No, yo lo sé, pero por ejemplo, ese código laboral, todos sabemos dónde que se tranca el juego. Sí, sí, sí. Es como el código. Sabemos de la capacidad de resumen de Juan Ariel. Sí, Exactamente. no, voy a hablar en Entonces- titulares. Voy a hablar en titulares. Entonces, Por favor. puntualmente, ¿cuál es su propuesta? Yo creo que tenemos que apostarle a la formalización y es muy difícil apostarle a la formalización cuando tenemos un código de trabajo que le da demasiado énfasis al conflicto.
En lugar de privilegiar la mediación, el arbitraje, todo es un conflicto laboral donde se tienen embargos preventivos, donde se tienen altas multas. Entonces se va demasiado al ataque a la empresa. Ojo, yo creo que hay que defender a los trabajadores, por supuesto, pero no toda defensa es un ataque, al contrario. Yo creo mucho en la mediación y cuando vemos los códigos laborales modernos nos damos cuenta de que han simplificado mucho toda la parte de los procedimientos y le han bajado el énfasis al conflicto laboral. Entonces, yo creo que todo el tema procedimental en el Código de Trabajo tiene que ser actualizado. En lo relativo a la seguridad social, nuestro sistema está diseñado para trabajadores formales, que quizás aplicaba a una Alemania de finales del siglo XIX, cuando Otto von Bismarck lo diseñó, pero no a una República Dominicana del siglo XXI, donde 52% de los trabajadores son informales. Entonces yo creo que tenemos que apostarle más a un primer pilar solidario, donde se pueda atraer a las personas de bajo ingreso y se pueda también incluir en la seguridad social a los que hoy son empleados informales. Y también desde el punto de vista fiscal hay mucho que aportar. Yo he sido muy crítico del tema del anticipo. Es muy difícil formalizar una empresa cuando se le está pidiendo que pague un dinero que todavía no ha generado. Entonces yo creo que si identificamos esos elementos que han sido trabas para el desarrollo de la actividad económica y para la formalización de las empresas en cada uno de los temas, Código de Trabajo, Seguridad Social y en el Código Tributario, yo creo que podemos apostarle a una mayor formalización de la economía. Perdón, ¿y el pasivo laboral? ¿Qué usted haría? ¿Lo quitaría? ¿Las prestaciones laborales? ¿Eso es lo que está en discusión? ¿Eso es lo que mantiene el código? Sí, y lo sé, Ana Mitila, porque créeme, fui el coordinador de las discusiones de reforma del código en el gobierno pasado. Sé que es un tema muy controversial, pero muchas veces nosotros tenemos que irnos por lo bueno que es posible y no por lo perfecto que soñamos. Entonces, lo bueno que es posible es una reforma del Código de Trabajo que simplifique los procedimientos y que reduzca la conflictividad. Ya en el tema de la cesantía, vamos a ponerle nombre, la cesantía. Claro. Si no hay acuerdo tripartito, entonces tenemos que seguir hacia adelante, pero no podemos entrar en una negociación donde o me dan la cesantía o no doy nada. No, eso tiene que ser un acuerdo tripartito. Entonces, si no lo tenemos, hay muchos otros elementos del código que se pueden mejorar. Juan Ariel, siempre he tenido la inquietud, ¿por qué un joven brillante como usted, bien valorado, no aspiró a ningún puesto electivo? Bueno, muchísimas gracias por esa valoración, de verdad que sí. Mira, en mi caso particular, yo estoy consciente del momento que vive mi partido. Estoy muy consciente de eso. Consciente también porque lo puedo comparar con dinámicas políticas que se dan en otros países. Entonces, yo estoy muy comprometido con el fortalecimiento del partido y un cargo electivo hubiese implicado que yo me concentre en una campaña personal y descuide un fortalecimiento con el que me siento identificado. Yo, por ejemplo, ahora mismo trabajo día a día con todos nuestros candidatos que van a los debates, les paso informaciones, incluso a veces hasta ensayo con ellos. Trabajo mucho en la parte técnica que tiene el candidato, porque soy el jefe del equipo técnico. Entonces, cualquier posición a cargo electivo me hubiese distraído de eso y puede venir en el futuro. Entonces, cada cosa tiene su tiempo. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo debajo del sol y yo entendía que mi tiempo ahora era trabajar. ¿Qué cargo le gustaría en el futuro? Ay, no sé, hay que preguntarle al público qué cargo le gustaría para mí. ¿Dónde me posiciona? A mí me gustaría de verdad un cargo electivo o no electivo donde yo pueda marcar la diferencia, donde yo me pueda levantar contento de que voy a ayudar a las personas y acostarme con la satisfacción del deber cumplido. Yo siempre he dicho, y quienes me conocen lo saben, que no aspiro a ningún cargo. Yo aspiro a grandes aportes que puedo hacerle a mi país. ¿Usted está El entrenando a candidato- Abel? Perdón. Eso le iba a preguntar, que si el candidato Abel Martínez lo ha consultado para prepararse para el debate del 24 de Está abril. entrenando. Mira, nosotros tenemos una conversación muy dinámica, no solamente para el tema del debate. Desde que me nombró como encargado del equipo técnico, pues obviamente todas las ideas que puede tener ese equipo técnico, yo soy uno de tantos, hay muchas personas en el equipo técnico, tienen que ser aprobadas por él. Entonces, esta ha sido una discusión constante en algo más de un año. Entonces, para cada una de sus participaciones en los medios, en reuniones empresariales y también
para el debate. Por supuesto que tenemos un diálogo muy fluido y vemos las principales ideas que hay que plantear. Bueno, mucha gente ve al candidato de ustedes como el que estaría en desventaja en todo ese debate del día 24. Yo lo veo todo lo contrario. Yo creo que es el único candidato que puede traer ideas nuevas. Ya hay un candidato que es ahora mismo presidente y que por ende no puede buscar excusas ante las faltas del gobierno y que no puede realizar promesas que hacía en el pasado, que ya 4 años de gobierno han mostrado que no, que mucho prometió y poco cumplió. El plan Giuliani, entre otras cosas, donde él iba a reducir la delincuencia un 50% en los primeros 2 años, o la reducción en los precios de la canasta básica en un 30% el primer año. O sea que prometió muchas cosas y no ha cumplido casi nada. Otro candidato que duró muchos años en el poder, y Abel Martínez es la novedad, pero una novedad que ha dado resultado, en cada uno de los ámbitos que le ha tocado servirle al país. Entonces, al contrario, yo creo que tiene las de ganar en este debate. ¿Cuál fue la intención del encuentro o el abrazo de Danilo y Leonel en este nivel de la campaña para anunciar absolutamente nada, sino ratificar lo que todo el mundo sabía? El anuncio Que existe la Alianza Rescate RD. Sí, que existe y que hemos ido limando asperezas y que se está construyendo poco a poco ese bloque opositor unificado. Ha dado trabajo, vamos a hablarnos la verdad. Hay heridas de por medio, hay desconfianzas de por medio, pero cada cosa se va subsanando y nos hemos ido entendiendo unos con otros. Ustedes saben que a veces en la familia los conflictos son como más difíciles, pero al final uno se pone de acuerdo y las cosas vuelven a su nivel. Sí. Juan Ariel, después de las elecciones municipales de febrero, la hemorragia de dirigentes del PLD ha seguido. Ya paró, ya cesó ese proceso, ya se fueron los que se iban a ir. ¿Cuál es la situación y por qué es que se van? ¿Qué provocó que salieran más personas después de las elecciones del 18 de febrero? Es muy sencillo, Ana Mitila, nada más hay que ver a dónde se van y por qué se van hacia allá. Cuando se están yendo a un partido de gobierno, por supuesto, maneja unos recursos. Y yo te puedo decir responsablemente de que muchas personas en el partido de gobierno desarrollaron una campaña activa de llamar a cada uno de los candidatos que perdieron y que ganaron, diciéndoles, mira, ¿cuánto invertiste en tu campaña? ¿De cuánto es tu deuda? No te apures, te la pago. Y te voy a pagar con tantos nombramientos, con tantas pensiones. Señores, hemos politizado el tema de las pensiones, por favor, con decenas de miles de pensiones políticas. A través de otro tipo de transferencias que por delicadeza no voy a mencionar, pero que tengo la información. Entonces, Ana Mitila, más que una hemorragia, yo te diría una compra descarada de dirigentes de la oposición. Esa es la forma en que hay que llamarlo, y a veces lo hacen a través del propio partido de gobierno o a través de partidos aliados, y todos sabemos a qué me refiero. Gracias a Juan Ariel Jiménez. Si tiene algo que agregar. No, para nada. Desearles a todos un feliz resto del día y reitero a Alfredo Pacheco mi solidaridad. Un abrazo muy solidario porque es una persona que todos valoramos mucho. Precisamente Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, acaba de escribir en su cuenta de X. Él habló luego de que se ha confirmado la muerte de su hijo en una balacera, Luis Alfredo Pacheco Rojas, en Estados Unidos. Dice, con gran pesar, comunicó el fallecimiento inesperado de mi hijo Luis Alfredo Pacheco Rojas, quien residía fuera del país. Este hecho está actualmente bajo investigación. Agradezco sinceramente a los amigos y colegas por su solidaridad en este momento difícil. Respetuosamente solicito comprensión a mis amigos de los medios de comunicación, a quienes mantendré debidamente informado por esta vía. De hecho, hay una rueda de prensa en la Cámara de Diputados la mañana de este martes para dar detalles. Reiteramos nuestra solidaridad y le envío un gran abrazo a Alfredo Pacheco en esta pérdida inesperada.